Bienvenidos. En este video, te invito a descubrir una selección de fotografías inéditas del inolvidable Pedro Armendáriz, uno de los grandes íconos del cine mexicano. Imágenes únicas que nos transportan a su época dorada y nos acercan a su legado como nunca antes. Acomódate y disfruta este recorrido. Comencemos. Pedro Armendáriz, con un fan durante el rodaje Por la puerta falsa, en 1950. Pedro Armendáriz, conversando con su amigo Pedro Vargas. Pedro durante el rodaje de su último film, From Russia with Love, en 1963. En el Teatro Insurgentes, junto a Marga López y Enrique Rambal, en 1961. Pedro compartiendo un momento con sus hijos, Pedro y Carmen. Pedro Armendáriz, en la película Jalisco nunca pierde, en 1937, a la edad de 25 años. Parte del elenco de la película Los Millones de Chaflán, filmada en 1938. Pedro, junto a Carmelita Pardo su esposa, Joaquín Pardavé, Manuel López Chaflán y Hernán Vera. Pedro mostrándole algo interesante de un libro a su hija Carmen. De izquierda a derecha, Gabriel Figueroa, Emilio Fernández, Pedro Armendáriz y Roberto Cañedo. Pedro disfrutando de un puro en la chimenea de su casa. Se observa atrás un Ariel. A Pedro le encantaba cocinar, y cuando tenía tiempo libre, lo hacía para su familia. Pedro con el gerente y el administrador del cine, el Rey. La familia preparándose para salir de viaje. Ivonne de Carlo y Pedro Armendáriz. En foto fija de la cinta Border River, en 1954. Pedro era imparable. Cuando no estaba filmando alguna película, trabajaba como locutor o en las radionovelas. Pedro con Armando del Moral a su izquierda, durante el rodaje de la cinta. Pancho Villa y La Valentina, en 1958. Pedro con su esposa Carmelita. Foto tomada durante el rodaje de la cinta Flor Silvestre, 1943, con Eduardo Arosamena, Dolores del Río, Pedro Armendáriz y Emilio Fernández. Y en esta foto, al concluir el rodaje. De izquierda a derecha, el reportero J. H. Trujillo, Esther Fernández, Jacqueline Evans y Pedro Armendáriz. Pedro emitiendo su voto en las elecciones federales del 6 de julio de 1958. Pedro, a su llegada a La Habana, Cuba, en 1953, cuando fue a filmar Mulata, con Ninón Sevilla, los acompaña el productor Ernesto Enríquez y Octavio Gómez Castro, distribuidor en Cuba de las cintas mexicanas en aquel entonces. Pedro Armendáriz y la animadora Rosita de Boriken. Pedro Armendáriz, con su madre Adela Hastings.
De izquierda a derecha, Pedro Armendáriz, Gabriel Figueroa, María Elena Márquez, Emilio Fernández, durante el rodaje de la cinta La Perla, en 1947. Carlos López Chaflán y Pedro Armendáriz, en Los Millones de Chaflán, de 1938. Pedro Armendáriz, Gabriel Figueroa y algunos acompañantes no identificados aparecen en una huerta de Atlixco, Puebla, durante la filmación de la emblemática cinta Enamorada en 1946. Pedro con sus compañeros actores durante el rodaje de la cinta Homs de Lou en 1956, filmada en Italia. Durante la filmación de The Littlest Outlaw, en 1955, en San Miguel de Allende. Foto tomada durante el rodaje de la cinta Fort Apache, en 1948. Pedro en un anuncio publicitario de relojes suizos, en 1950. Pedro Armendáriz, siempre entusiasta y generoso, colaboró con la ONU, presentando documentales sobre sus actividades en el mundo y en América Latina. En esta imagen, lo vemos durante una de sus visitas a la sede en Nueva York, siendo entrevistado por el director de la división de radio. Pedro, junto a la actriz Gloria Morel, en la cinta La Reina del Río, en 1939. Bonita foto de una ancianita apapachando al actor. Pedro tomando una siesta durante el rodaje de la cinta Lucrece Borgia, en 1953. Pedro Armendáriz, Emilio Fernández y Fernando Fernández, durante el rodaje de la cinta Enamorada, filmada en 1946. Pedro, como invitado especial en el programa de Pedro Vargas. Un pequeño Pedro Armendáriz. Y aquí con sus hijos, Pedro y Carmen. Pedro con un grupo de motociclistas de la ciudad de Puebla, después de un banquete al que fue invitado. De izquierda a derecha, el boxeador mexicano El Ratón Macías, Lana Turner y Pedro Armendáriz. El boxeador visitó el foro donde grababan la película Dayan en 1956. Julián Soler y Pedro Armendáriz en la cinta Simón Bolívar, 1942. Pedro se tuvo que rapar para personificar a Mario, un marinero griego en la cinta Manuela, de 1957. Gloria Marín, Pedro Armendáriz y Carlos Martínez Baena, en la cinta Alma de Bronce, filmada en 1944. Pedro con la actriz italiana, Elsa Martinelli, en un hotel de Londres en 1956, juntos filmaron la película Manuela. Detrás de cámaras en Fort Apache, en 1948. En un descanso durante las grabaciones de la cinta Los Titanes, en 1962 filmada en Italia. Pedro Armendáriz, Luz María Núñez y Rosita Quintana en la filmación de la película El hambre nuestra de cada día, en 1959. Una foto memorable durante la filmación de la película
La Escondida, en 1956, de izquierda a derecha. Gabriel Figueroa, Pedro Armendáriz, María Félix y el director Roberto Gabaldón. Pedro con su esposa Carmelita, disfrutando de unas merecidas vacaciones en Nápoles, Italia. Pedro, revisando su guión. Durante el rodaje de la cinta. Les Amants de Tolede. 1953. En un detrás de cámaras, durante la filmación de la cinta Carne de Presidio. En 1952. Pedro dando la bienvenida a su hijo en el aeropuerto de Los Ángeles. El actor se encontraba trabajando en Hollywood, y su hijo fue a visitarlo. Pedro bromeando ante la cámara, durante el rodaje de la cinta El hambre nuestra de cada día, en 1952. Pedro y Katy Jurado durante una comida. Ambos tenían una bonita amistad. Parte del equipo técnico. De la película Rosauro Castro, filmada en 1950. Detrás de cámaras de la película La Perla en 1947. Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, María Elena Márquez y parte del equipo disfrutan de una comida durante las grabaciones de esta memorable cinta. Pedro Armendáriz, María Félix y Emilio Indio Fernández durante el rodaje de la cinta La Bandida, en 1963. Pedro Armendáriz con el Charro Abitía. Susan Hayward y Pedro Armendáriz en la cinta Tulsa, 1949. John Wayne y Pedro Armendáriz bromeando durante la filmación de la cinta The Conqueror, en 1956. Pedro Armendáriz, John Ford y Miguel Inclán durante la premiere de la cinta Fort Apache, en 1948. De izquierda a derecha, Lloyd Goff, Pedro Armendáriz, Susan Hayward y Robert Preston, durante la filmación de la cinta Tulsa, 1949. Pedro Vargas, Pedro Galindo y Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz e Ignacio López Tarso durante la filmación de la cinta La Bandida, en 1963. Pedro y el actor francés Charles Vanel, durante la filmación de la cinta Tam Tam Mayumbe, en 1955. Pedro, junto a la cantante cubana Celia Cruz. Pedro Armendáriz, a la edad de 9 años. Pedro conversando con los actores italianos Ana María Sandri y Folco Lulli. Pedro y algunas actrices tomando café con galletas durante la filmación de la cinta Fort Apache, en 1948. Emilio Fernández, Dolores del Río, Pedro Armendáriz y Gabriel Figueroa, durante el rodaje de la cinta La Malquerida, en 1949. Pedro Armendáriz y Carmen Montejo. Pedro Armendáriz y el ventrílocuo ecuatoriano, Paco Miller, bromeando con su muñeco mientras le firmaba una fotografía. Detrás de cámaras de la película
La rebelión de los colgados, filmada en 1954. Pedro platicando con uno de sus compañeros. Pedro Armendáriz, con el dueto folclórico Ray y Lupita, durante una gira por Chicago, 1960. Pedro en una ceremonia de premios en Hollywood, con John Wayne y dos acompañantes. Fotografía del equipo de la película La Guerra de los Pasteles, filmada en 1944. Pedro en los inicios de su carrera. En un evento importante, Pedro acompañado de María Félix. Fotografía tomada días antes de iniciar el rodaje de Flor Silvestre, en 1943. La primera película en la que ambos actores unieron su talento en la pantalla. Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, Dolores del Río y Gabriel Figueroa en un descanso, durante el rodaje de la cinta María Candelaria, en 1944. Pedro, en su llegada a Europa, siendo muy bien recibido y entrando por la puerta grande. Pedro era un apasionado de la fotografía y disfrutaba capturar con su cámara a sus compañeros de trabajo. Pedro Armendáriz, Evangelina Elizondo y Emilio Fernández. Pedro y Marga López. Pedro con su caballerango. Susana Guízar, Manolo Fábregas, Pedro Armendáriz y López Moctezuma. En la cinta Del Rancho a la Capital, filmada en 1942. Pedro disfrutando un día de buceo con su hijo Pedro Jr. Pedro partiendo una pieza de pavo en el Día de Acción de Gracias con su esposa e hijos. Isabela Corona, Pedro Armendáriz y Dolores del Río. El director Luis Buñuel, Rosita Arenas y Pedro Armendáriz. En el rodaje de la cinta El Bruto, filmada en 1953. A continuación, haremos un recorrido por la vida de Pedro Armendáriz, desde su paso por Estados Unidos hasta su regreso a México, donde se convirtió en una estrella de talla mundial. Te invito a seguir disfrutando de estas fotografías que nos acercan a su historia. No olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos seguir compartiendo más videos como este. Pedro Armendáriz no fue solo un rostro que la cámara amó desde el primer plano. Fue disciplina, oficio y temple. Un actor culto, lector voraz y hombre de carácter que convirtió la pantalla en espejo de un país. Nació el 9 de mayo de 1912, en un México que aún temblaba con la revolución, pero creció arropado por un hogar afectuoso, hasta que la vida lo puso a prueba demasiado pronto. Primero, perdió al padre. Poco después, a la madre. El niño de ojos claros, obligado a madurar, cruzó la frontera para vivir con sus abuelos en Texas. Allí, aprendió inglés con naturalidad y, sin saberlo, juntó las primeras herramientas que lo volverían internacional. Adolescente aún, viajó a California. Estudió periodismo, escribió, leyó en voz alta, actuó en pequeños escenarios universitarios. La voz empezó a encontrar su tono, y el cuerpo, su presencia. De regreso en México, el joven Pedro trabajó de corrector de estilo, de guía de turistas y en la radio. Cada oficio pulió algo: dicción, oído, paciencia, ojo para el detalle.
Y entonces, casi por accidente, el cine. Los primeros rodajes fueron ásperos, diálogos que no fluían, set hostil, nervios. Pero Pedro no se rindió. Volvió, probó de nuevo, insistió. En la segunda mitad de los años 30, su nombre empezó a figurar con constancia en carteleras. Medía cerca de 1,80, atlético, con un porte que imponía sin esfuerzo. La cámara encontraba en él fuerza y nobleza a la vez. Cuando el trabajo escaseaba, la radio lo sostuvo. Ahí entrenó respiración y entonación, y se hizo de ese timbre grave, cálido, con el que después impondría silencios en el cine. Llegaron los 40, y con ellos, la consagración. Flor Silvestre, María Candelaria, La Perla. Con Emilio Fernández en la dirección, y Gabriel Figueroa pintando con luz, Armendáriz dio cuerpo a 3 arquetipos que el público abrazó como propios: el indígena digno, el ranchero bravío de buen corazón, y el militar cabal que antepone la justicia a la obediencia ciega. No era solo actuar, era encarnar una idea de país. La Perla, rodada en español e inglés, lo proyectó fuera de México y ganó el León de Oro en Venecia. La prueba de que aquel trío, Fernández, Figueroa, Armendáriz, había tallado una estética reconocible en cualquier pantalla del mundo. Hollywood lo llamó, y John Ford lo dirigió en The Fugitive, Fort Apache y Three Godfathers. En el imaginario, John Wayne era el héroe del oeste, Armendáriz, el mosaico complejo del mexicano, honor y bravura, ternura y orgullo, la mirada que carga historia. En 1951, con Roberto Gabaldón, afiló su filo dramático en La noche avanza. Un pelotari ambicioso, contradictorio, moderno. Luego, con Buñuel en El bruto, mostró otra beta, la fragilidad escondida bajo la rudeza. Europa lo reclamó. Francia, Italia, y su pasaporte se llenó de sellos mientras su nombre, de reconocimientos. Pero hubo sombras. Participó en The Conqueror, 1956, filmada cerca de zonas de pruebas nucleares. Años más tarde, muchos de ese equipo enfermaron de cáncer. Pedro fue uno de ellos. Operado, volvió al set con una intensidad nueva, como quien sabe que el reloj corre. Rodó sin descanso, alternó cine, teatro y ya en los 60, televisión. Retomó a Pancho Villa con picardía y carácter, y no dejó de probar registros. Su último gran turno internacional fue como Kerim Bey en From Russia with Love. Ya muy enfermo, sostuvo el personaje con carisma y astucia. Donde el cuerpo no alcanzaba, aparecían el oficio y el brillo de los ojos. Regresó a México y después a Los Ángeles. Hubo tratamientos, esperas, madrugadas largas. Y hubo también dignidad. El 18 de junio de 1963, fiel a una idea antigua del honor, la de no dejar que la enfermedad decida por uno, eligió despedirse por voluntad propia. No hubo espectáculo en ese gesto. Hubo silencio, amor por los suyos y una noción personalísima de la entereza. El mito se construye con disciplina, con llegar puntual al set, con repetir la toma hasta encontrar la verdad, con sostener el close-up sin pestañear, con entender que la cámara no miente cuando uno respira con el personaje. Pedro supo hacer de su cuerpo un instrumento, ejercicio, rigor, y de su voz un puente. Supo escuchar a los directores y a los fotógrafos. Supo compartir escena con gigantes, Dolores del Río, María Félix, sin perder la luz propia. Cuando el telón cayó, quedó la filmografía. Y en ella, la memoria de un México idealizado y, sin embargo, entrañable. La crítica podrá discutir estéticas y discursos. El público, en cambio, reconoce algo más sencillo y profundo: el carisma que atraviesa décadas. Por eso, hoy, cuando una pantalla vuelve a iluminar su rostro, el tiempo se pliega un poco y el cine nos devuelve a Pedro Armendáriz, otra vez joven, otra vez entero, otra vez mexicano.